Hola, ¿qué tal a todos? Hoy les traemos un caso muy interesante. Es una paciente adulta que llevó un MARPE antes de empezar con el tratamiento de alineadores. Fíjense en las fotos clínicas. Estas son las fotos clínicas después de haberse realizado el MARPE, como todavía tiene las lesiones en el paladar. Fíjense las relaciones sagitales. Del lado derecho una mordida abierta posterior, frontalmente también presenta una mordida abierta y en el lado izquierdo también, es decir, presenta una mordida abierta generalizada. Fíjense también lo vertical que es esta paciente. Y si se fijan en el ClinCheck, presenta contactos prematuros en los 7 del lado derecho y en los 7 del lado izquierdo. También en el 23 y en el 34 presenta contactos prematuros. Hay algo muy importante en este tipo de casos y es que nosotros tenemos varias opciones, pero la mejor opción siempre va a ser tratar este caso, pedirle al CAT que trate este caso por separado, es decir, que nivele ambas arcadas por separados, tanto la inferior como la superior. ¿Por qué? Porque nosotros al tener estos contactos prematuros vamos a, por supuesto, la dimensión vertical va a aumentar. Esto no nos viene nada bien, ya que es muy difícil corregir este caso bimaxilarmente para engranarlo, con lo cual le vamos a pedir siempre que lo nivele por separado, siempre y cuando le tengamos que dar una referencia, es decir, nosotros vamos a darle una referencia vertical que lo nivele, pero por ejemplo nosotros queremos nivelar la arcada inferior intruyendo el 47 y le decimos intruya el 47 y tome como referencia el plano cruzal del 46, por ejemplo. Eso lo hacemos tanto en la arcada inferior como en la arcada superior. Vale, dicho esto, vamos a empezar a ver qué hicimos o qué planificamos en la arcada inferior. Nosotros planificamos una distalización secuencial en el tercer cuadrante para corregir la clase 3. Fíjense la clase 3 en el lado izquierdo, cómo empieza. Tiene muchísima clase 3, con lo cual planificamos una distalización secuencial patrón 1 medio en el cuadrante 3 con elásticos intermaxilares de clase 3, de 6 onzas, 3,16, es decir, unos elásticos heavy. Pero además de esto, para aumentar la predictividad de los movimientos, agregamos un micro en el buccal shelf o en la meseta mandibular entre el 6 y el 7 y lo traccionamos con un botón, o sea, del micro al botón con un elástico al 34. Sabemos que esto aumenta la predictibilidad de los movimientos sagitales en la distalización, ya que son movimientos bastante complejos de corregir en este caso. Fíjense también que cuando empezamos la distalización, nosotros realizamos movimientos en el sector anteroinferior de torque radiculolingual. Es decir, nosotros queremos conseguir ese torque radiculolingual para luego, en el momento de la retracción, no perder tanto torque a nivel de las coronas, con lo cual sabemos que este movimiento es poco predecible en el sector anteroinferior, pero de igual manera lo realizamos. Justamente en el alineador 27, del 26 al 27, fíjense cómo nosotros empezamos a realizar la retracción del sector antero-inferior. Justamente en el 27 estamos en esta etapa y nosotros empezamos a retraer el sector antero-inferior. Algo muy importante que hicimos en este caso fue agregar elásticos de línea media. Si se fijan, desde un inicio, las líneas medias, por supuesto, pues están desviadas, la dentaria inferior está desviada hacia la derecha. Fíjense también que hay una simetría en el lado más que todo derecho. Sabemos que la simetría no la podemos corregir, pero sí la podemos compensar de una u otra manera. Y justamente en el 27, cuando empezamos a realizar esta retracción, nosotros agregamos, ¿verdad? Bueno, no agregamos porque los ataches ya están desde el inicio, pero nosotros indicamos estos elásticos, perdón, estos ataches. Fíjense estos ataches en los incisivos inferiores para tener un mayor control y evitar ese volcamiento, ese posible volcamiento de las coronas hacia el lado izquierdo, que es donde queremos corregir la maloclusión. Nosotros los biselamos. Fíjense el bisel cómo está en el lado derecho, el lado opuesto del movimiento en este caso, y nosotros realizamos esta distalización secuencial con esa retracción, con estos ataches que nos va a dar muchísimo más control. Y también algo muy importante es la hipercorrección de los movimientos. Nosotros hipercorregimos los movimientos de ¿qué? Nosotros hipercorregimos los movimientos en los incisivos inferiores de tip radículo mesial y radículo distal, según sean los dientes, o según los dientes estén en el segundo y tercer, perdón, en el tercer y en el cuarto cuadrante. Con lo cual,
estos movimientos nos van digamos, a dar una mayor predictibilidad y evitar ese volcamiento de las coronas. ¿Por qué? Porque este elástico de línea media que irá del 43 al 23, pues es un elástico que nos va a dar mucho componente, digamos, en ese sentido, en esa dirección del movimiento. Además de la retracción y de la distalización, pues son muchos movimientos extra que nosotros tenemos que compensar de una u otra manera. Y bueno, al finalizar esta fase, una vez alineadas ambas arcadas por separado, alineadas y niveladas ambas arcadas por separado, sabemos que todos los movimientos que planificamos no son totalmente predecibles, pero bueno, por supuesto vamos a lograr muchos objetivos. Nosotros le pediremos al final al CAD que nos realice un salto virtual, que sabemos que el salto virtual no es igual el mismo que se produce en el clinch que en boca, y este salto virtual simulará el engranaje de la mordida. Ahora pasamos al refinamiento 1 y fíjense los resultados que obtuvimos. Fíjense en las fotos clínicas cómo tenemos una armonía, una alineación más armónica, una coordinación de arcadas más armónica con los sectores eh, posteriores. Es verdad que todavía nos falta engranaje, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Fíjense aquí se ve mucho mejor. Tenemos que engranar el lado derecho y el lado izquierdo, pero fíjense que tenemos contactos prematuros en el sector anterior. Hay algo muy importante que recalcar y es que las intrusiones se lograron de la pieza 17 y 27 con respecto al primer plan de tratamiento. ¿Cuál ha sido la clave? Fíjense que en el 47, perdón, en el 37 todavía no se ha logrado una intrusión perfectamente, pero bueno, estamos en ello. ¿Cuál ha sido la clave acá? La clave ha sido la hipercorrección de los movimientos de intrusión. Es importante recalcar que no intruimos estas piezas en el primer plan de tratamiento con micros, se realizaron totalmente sin micros, pero sí es verdad que lo hipercorregimos bastante. En la arcada inferior, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corregir la pieza, la rotación de la pieza 34, vamos a retraer el sector anterior y también vamos a intruirlo, es decir, nosotros vamos a intruirlo por separado, con lo cual vamos a pedirle al CAD exactamente lo mismo. Vamos a pedirle que nivele la arcada inferior por separado y una vez esa nivelación ocurra en la arcada inferior, va a haber o va a ocurrir un salto virtual, por supuesto, clínico, y estos engranajes van a ser muchísimo mejores, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y ya por último pasamos al último refinamiento, donde vemos cómo hemos logrado el engranaje, sobre todo en el lado izquierdo, salvo en la pieza 27 y 37. Es verdad que nos falta un engranaje en el lado derecho, pero nos ayudaremos con botones y elásticos. Fíjense exactamente en la relación de las líneas medias. Fíjense cómo la línea media no está perfectamente centrada, está un poco desviada hacia la izquierda. ¿A qué se debe esto? Esto se debe, bueno, también fíjense en el resalte cómo tenemos un resalte asimétrico, es decir, tenemos el resalte más aumentado en el lado derecho que en el lado izquierdo. ¿Por qué se debe esto? En el primer plan de tratamiento, nosotros agregamos, en el momento de la retracción del sector anterior inferior, nosotros agregamos elásticos de líneas medias desde la pieza 43 hasta la pieza 23. ¿Para qué? Para favorecer ese movimiento, ese centrado en línea media, aún teniendo la distalización en el tercer cuadrante y el elástico también de clase 3 en el tercer y segundo cuadrante. Estos movimientos o estos elásticos de línea media para el centrado de las líneas medias, pues sabemos que son un poco, digamos, excesivos, pero en este caso es bueno que haya sido excesivo. ¿Por qué? Porque aquí podemos comprobar que se hipercorrigió ese movimiento. Es decir, nosotros tenemos ahora la línea media dental inferior desviada hacia el lado izquierdo, con lo cual nos viene bien. ¿Por qué? Porque este tipo de movimientos son movimientos muy recidivantes. Es decir, que si nosotros hubiésemos logrado ese centrado perfecto, pues capaz hubiese residuado un poco y hubiese quedado la línea media dental inferior un poco hacia la derecha, con lo cual siempre es bueno hipercorregir estos movimientos y siempre es bueno, por supuesto, realizar la hipercorrección de los movimientos en cada uno de los dientes, como fue la hipercorrección del tip radiculomesial y el radiculodistal, dependiendo de si de los incisivos entre el tercer y cuarto cuadrante. Pero este ha sido el secreto para lograr
un centrado o una hipercorrección casi perfecta de la línea de la relación de las líneas medias y si se fijan en la arcada inferior, lo que quedan son detalles mínimos y en la arcada superior también quedan detalles pues prácticamente muy pequeños para terminar el caso.